Hola a todos, pues vamos a empezar con un nuevo tema. Este tema se llama Teorema de Tales. Eh, Vamos a ver primero un pequeño repaso sobre semejanza de triángulos, como lo podemos ver aquí. Recordemos que hay varios criterios de semejanza y en la semejanza sabemos que los lados de dos triángulos son proporcionales. En este ejemplo que tenemos aquí dibujado, ¿cómo sabemos que son semejantes? Primero hay que tener claro que estamos en este dibujo, aunque parece ser un solo triángulo, realmente tenemos dos triángulos. Uno aquí que es pequeño, de medidas 3, 4 y 5 centímetros. Y tenemos un triángulo más grande, que es como una extensión del otro. Los voy a separar de este lado para que quede claro. Entonces podemos visualizar este triángulo de aquí como dos triángulos separados, donde este pequeño de aquí es el que está aquí y toda la figura completa es otro triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es eh, primero entender por qué son semejantes. Recordemos que en este punto de aquí tenemos un ángulo. No sabemos cuánto es el ángulo, pero ese ángulo es el mismo tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Entonces aquí tenemos que en cuanto a las reglas o criterios de semejanza, tenemos el mismo ángulo. Lo que falta averiguar es si hay alguna otra información que nos ayude a reconocer que son eh, pues simplemente semejantes, ¿no? Si ven aquí hay un ángulo recto, pero no necesariamente tiene que ser recto, en este caso lo es. Y si ven este de aquí, es recto también. De hecho, cuando tenemos dos líneas paralelas, contrarias al ángulo en común, en consecuencia estos ángulos son iguales. Entonces, estos dos ángulos, pues son iguales. ¿Y qué va a pasar acá arriba? Pues exactamente lo mismo. Este ángulo y este ángulo son iguales. O sea que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, en consecuencia, con el criterio ángulo, no es necesario el tercer ángulo, puesto que con dos ya sabemos que el tercero, por lógica, sale. Con ese criterio ya sabemos que son semejantes. Entonces, habíamos mencionado que cuando dos triángulos son semejantes, tenemos que sus lados son proporcionales. Es decir, que si nosotros establecemos una división de la medida de los lados de los triángulos, siempre debe dar la misma respuesta, que se llama la razón de semejanza. Entonces, por ejemplo, vamos a poner las medidas de esta figura y de esta por separado. Entonces, el triángulo pequeño, la base mide 4. Entonces, lo vamos a poner aquí, 4. La altura, que es este lado de aquí, mide 3. Y este lado de aquí mide 5. Ok, en el triángulo grande, 4 es hasta aquí nada más, hasta este punto. El triángulo grande sería todo. Es decir, que sería 4 más este cacho que es de 1. 4 más 1 pues sería 5. Entonces la medida de este triángulo es de 5. En la altura, pues aquí tiene escrito como una Y, entonces lo vamos a manejar como algo que no conocemos. Y vamos a decir que es como la diagonal de este lado, pues sería la medida del triángulo chico que es 5, más este pequeño pedazo que vale X. ¿Cómo expreso el total de todo esto? Pues debería sumar el 5 más X. Solo lo escribo así porque no sé cuánto mide. Entonces sería X más 5. Todo esto mide X más 5, porque es X más 5. Así como este fue 1 más 4. La diferencia aquí es que 1 más 4 sí sé cuánto es. En cambio, X más 5, pues no sé cuánto es, solo lo escribo así. Entonces, recordemos que hay una correspondencia de un lado con otro. Por ejemplo, esta diagonal tiene una
correspondencia con esta diagonal de acá. Este que es la base tiene una correspondencia con el triángulo de acá. Y esta altura pues tiene una correspondencia con esta altura. Entonces, cuando vimos semejanza, sabíamos que podíamos hacer divisiones entre los mismos lados correspondientes y siempre debía dar la misma respuesta. Entonces, por ejemplo, este 5 de aquí, su correspondiente sería este 4 de acá. Entonces, vamos a tomar primero siempre el triángulo más grande y luego el triángulo más chico. Entonces, 5 entre el otro triángulo sería 4. Esta sería la razón de semejanza entre estos dos triángulos. Debe ser la misma proporción con los demás lados, o sea, x más 5 si yo lo divido con el que le corresponde a este lado, que es 5, pues debe dar el mismo resultado. A pesar de que no sepa cuánto vale x, debe dar el mismo resultado. Y también este que es y entre 3. Entonces, todas estas fracciones deben ser equivalentes porque ya sabemos, por como vimos los ángulos, estamos seguros de que estos triángulos son semejantes. Entonces, la manera en que vamos a resolver el valor de x y y, pues va a ser la siguiente. En una ecuación recordemos que no necesitamos más que un solo igual. Entonces, vamos a tomar este como base, este que está aquí de 5 cuartos. Lo vamos a tomar como base porque no tiene letras. 5 cuartos va a ser lo mismo que x más 5 entre 5. Este va a ser una ecuación para sacar el valor de x. No voy a tomar en cuenta el y entre 3, no por el momento. Ahora vamos a hacer otra ecuación usando este mismo 5 cuartos. También debe ser igual a y entre 3. Me aseguré que cada ecuación tuviera solamente una letra desconocida. Si yo usaba todo esto junto, pues no sabía ni el valor de x ni el valor de y. Para acá ya está por separado. Entonces ya lo puedo resolver como ecuaciones separadas. Entonces tengo que 5 cuartos es igual a x más 5 entre 5. Entonces vamos a despejar x. Para evitar el uso de fracciones, pues vamos a hacer lo siguiente. Este 5 que divide aquí del lado derecho, pues lo vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. Entonces, tenemos 5 por 5, ¿sí? Este 5 pasa multiplicando este 5. Y lo mismo va a pasar acá. Este 4 que divide del lado izquierdo, lo voy a pasar multiplicando del lado derecho. Entonces, este 4 va a multiplicar a x más 5, que está aquí. Simplemente queda como cruzado. Este multiplica acá y este multiplica acá. Entonces 5 por 5 pues es 25. Y recordemos que este se hace con propiedad distributiva. Entonces 4 por x es 4x. 4 por 5 pues es 20. Y despejamos la x. Vamos a dejar la x del lado derecho. Entonces este 20 lo vamos a pasar del lado izquierdo restando. Tenemos 25 menos 20 es igual a 4x. 25 menos 20 pues es 5. Igual a 4x. Vamos un poquito más despacio. Y entonces este 4 con la x multiplica, pasaría dividiendo del otro lado. Cinco entre 4 lo hacemos en calculadora. Según yo debe ser 1.25. Sí, 1.25. Y ya tenemos el valor de x. Ahora vamos a hacer la otra ecuación, que es la que está de este lado. Lo voy a pasar a la otra zona para tener más espacio. Lo voy a hacer de este lado. Entonces,
pues tenemos algo muy similar, tenemos a la y pues simplemente tenemos que despejarla. Para evitar las fracciones, este 3 que divide aquí va a multiplicar acá, y este 4 que divide del lado izquierdo va a multiplicar del lado derecho. Entonces quedaría como 3 por 5 del lado izquierdo, 3 multiplica este 5, y 4 va a multiplicar a y, que sería lo mismo que 4y. 3 por 5 es 15, igual a 4y. 4 que multiplica y, pues pasaría dividiendo. Entonces 15 entre 4 sería 3.75. Y entonces, pues ya tenemos los valores de x y y, que es lo que nos pedía este ejercicio. Entonces, por ejemplo, ya podríamos sacar las medidas del triángulo grande, si es que eso es lo que nos pidieran. Pues aquí donde está y, pues el valor sería 3.75. 3.75 sería el valor de aquí. Y aquí sería x más 5. Entonces, x vale 1.25 más 5, pues entonces este vale 6.25. Ya tenemos las medidas de los dos triángulos, basándonos en que son semejantes. Entonces, basados en este ejemplo, pues vamos a hacer varios ejercicios para la actividad de hoy. Igual cualquier duda, pues ya saben que me pueden escribir.